En el presente año, en los primeros 4 meses del 2025, se presentaron un aproximado de 5.000 personas en estado de desaparición en la República Mexicana. Estos números, aunque alarmantes, no fueron visibles hasta hace muy poco por bastantes grupos de activistas, como lo son las Madres Buscadoras y como lo son, en este caso, Desaparecidos Justicia. Luego, la realidad de la acción del estado de Querétaro hacia esta problemática es más alarmante que estas cifras. La poca atención y el poco enfoque que se le ha dado nos ha visto en una respuesta estancada de la legislación aplicable actualmente en el estado de Querétaro. Mi nombre es María Alejandra Rosales Soto y hoy estaré exponiendo la problemática actual en el estado de Querétaro sobre la falta de legislación aplicable para el caso de desapariciones forzadas. Actualmente en el estado de Querétaro, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se reportaron un aproximado de 631 personas desaparecidas el 14 de abril del 2025. Solo en este año ya se han sumado 70 casos nuevos. Es que durante bastantes años esta crisis ha sido minimizada por la falta de humanización y sensibilización ante la responsabilidad legislativa del estado de Querétaro. Un ejemplo claro de esto es la Comisión Local de Búsqueda, la cual ya lo habíamos investigado anteriormente en otras clases. Fue ordenada judicialmente tras un amparo, el cual fue promovido por la misma organización de la cual estamos hablando ahorita, que es para Desaparecidos Justicia, y se ganó. Sin embargo, ¿de qué sirve la comisión si ni siquiera puede tener acercamiento con las víctimas de primer momento y las víctimas familiares, que son los principales afectados a los cuales también se les debería de dar información a las carpetas de investigación y seguir con la búsqueda de sus familiares desaparecidos? Importante, muy importante que estos puntos se consideren para la revisión y para la decisión final sobre el amparo, y es que el Consejo del Estado expida la ley en plazo máximo de 90 días, como se había pensado, que el gobernador presente y publique la iniciativa, que el Poder Judicial supervise y como tal integre en el cumplimiento con los informes que ya se han dado, y que se adopten medidas provisionales para todas estas personas que realmente necesitan urgentemente la ayuda. Me gustaría mencionar que como tal viola el principio de legalidad porque impide que las personas conozcan las reglas que deben de regir su actuar y su protección, y segundo, viola los tratados internacionales firmados por México, todo el control de convencionalidad, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana, la cual ya mencionamos también, y sobre todo la defensa a todas las personas de desapariciones forzadas. Además, invalide el funcionamiento institucional de la Comisión Local de Búsqueda del Registro Estatal y el Consejo Estatal de Ciudadano, porque carecen de reglas para operar. ¿Cómo van a poder existir en concordancia con toda la problemática y con todas las personas que necesitan esta ayuda si no tienen a quién dirigirse? La decisión no es menor, para nada. Es una violación grave, directa y continua a los derechos antes mencionados, a la par de una clara incivilización a la problemática actual. Actualmente, como tal, son 7 puntos muy específicos sobre los mínimos elementos que debería de tener una ley estatal sobre las desapariciones forzadas. Esto es coordinación entre niveles de gobierno, muy importante para poder entender, contextualizar y apoyar al primer sector que son las personas familiares, víctimas en seguimiento de las personas desaparecidas, reglas para operar el Sistema Nacional de Búsqueda, muy importante para tener una participación activa sobre la problemática, facultades claras como para la comisión local, lo cual ya mencionamos que no existe actualmente, registro estatal de personas desaparecidas, procedimiento para la declaración especial de ausencia, integración al Consejo Estatal Ciudadano y medidas de reparación y no repetición para todas estas personas, que no se quede solamente en letra muerta. Querétaro actualmente, aparte de todo lo que ya mencionamos anteriormente, sigue sin cumplir a esta normativa expedita, el cual hoy en 2025 sigue Querétaro sin cumplir. Ahora bien, después de esta explicación y este análisis sobre toda la problemática, vienen algunos de los argumentos base que yo quisiera mencionar por la cual debería de concederse este amparo en comisión legislativa por esta asociación de activistas de desapariciones forzadas, la cual me consta, lo he vivido, lo he investigado. No solamente están aquí por la letra muerta, están aquí porque ellos sí necesitan esa atención de primera mano. Primero que nada, algunos de los argumentos son porque la omisión es evidente, la ley no existe,
No podemos delegar la obligación a cualquier otra autoridad que levante la mano y que digan, no, es que tú no hiciste esto o tú no te competía hacer eso. O sea, evidentemente existe la comisión, pero no hay a quien dirigirse. Segundo punto, porque el daño es continuo. Esto va a seguir repitiéndose y va a seguir incrementando. Esto es alarmante. Y casos como lo fue el rancho en Jalisco que se encontró, el rancho de exterminio, son lamentables, pero si no lo hacemos ver actualmente que estamos a tiempo para lograr que esto sea menos amarillista y sobre todo menos perjudicial para las personas desaparecidas, mejor. Cada día se prolonga más esta violación de derechos humanos. Tercer punto, porque ya existe el precedente judicial que reconoce la legitimidad de esta vida. Entonces, la reparación es totalmente viable y solamente es la legislación aplicable para el Estado de Querétaro un verdadero compromiso con la sociedad actual. El amparo debe de concederse. Es importante que este último quinto punto también está consagrado en el artículo 20 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana, en los artículos 52 y 55 de la Ley General. Quinto punto, considero muy importante mencionar que se viola el derecho a la participación efectiva de las familias, como ya lo mencioné. En las acciones de búsqueda, consagrado, las personas y las madres buscadoras, si bien son cuerpos heroicos de lo que debería de hacerse como tal en la búsqueda de estas personas desaparecidas, ellas no tienen esa responsabilidad y debería de seguírseles el paso. Esta figura es indispensable para que las familias puedan conservar derechos como la patria potestad, el uso de bienes o el acceso de beneficios laborales y de seguridad social, los cuales no deberían de estar en pausa en la desaparición, porque eso solamente genera mayor incertidumbre, pánico y miedo a todas estas personas que deberían de ser atendidas. Cuarto punto, y también muy importante lastimosamente, es la afectación al derecho a la reparación integral del daño, que incluye tanto medidas individuales como colectivas, en este caso a los familiares de desaparecidos. Justicia. La falta de una ley como tal impide que existan programas estatales de atención adecuados, así como los mecanismos específicos institucionales que debería de existir por emitir la declaración especial de ausencia, previstas en los artículos 3, 35 y 38 de la Ley General de Desaparecidos. Esta omisión legislativa como tal impide que el propio Estado tenga un impacto y una participación real con todos los afectados de desaparecidos. Tercer punto muy importante, y creo que es parte de la pieza fundamental y piedra angular de toda esta problemática, sobre todo de lo que estamos analizando actualmente, que es la omisión legislativa, y eso es el tercer punto, que es derecho a la justicia. Se vulnera en todas sus esferas, en todas sus vertientes, ya que el impedimento de que exista esta actividad y esta comunicación con las autoridades la debería de crear la propia comisión, pero si la comisión ni siquiera está regulada por una legislación aplicable al Estado de Querétaro, ¿cómo la vamos a aplicar? ¿Cómo las personas de primera mano, que son los que reportan literal la desaparición, no tienen comunicación con todas las autoridades que están en la búsqueda de sus familiares? ¿Cómo puede haber un cambio institucional y de apoyo a todas estas personas? Esto en muchos casos entorpece el caso de búsqueda de estas personas desaparecidas y aún peor que revictimizar, desespera a las familias que realmente están en un estado de crisis y catarsis por el estado de desaparición de sus familiares. Porque evidentemente, si no te dan respuesta a las propias autoridades, si no te dejan ni siquiera participar en la búsqueda, en la primera mano, información, cómo era la persona, incluso datos demasiado personales que hablamos de personas y no de números como tal, que deberían de estar a la par de las autoridades, violenta y viola este derecho a la verdad sobre los familiares de las personas desaparecidas. Acción básica sobre esto. No solamente hablamos sobre las víctimas de desapariciones forzadas, los propios desaparecidos como tal, sino las familias, que son los que llevan todo este proceso de primera mano con las instituciones que deberían de darle las respuestas, que deberían de proporcionarles ayuda de primera mano para poder encontrar a sus familiares y no lo brindan. Esto no solo es un derecho que se extiende a la persona desaparecida, como lo mencioné, sino que lo sufren en afectaciones constantes y revictimizaciones de parte de los familiares que están en todo este proceso.
Pues bueno, ya una vez contextualizando un poco sobre esta problemática y dando mi punto de opinión, también vamos a empezar con el verdadero análisis y pensamiento crítico sobre esta problemática. Como tal, estamos, y es más que claro, que es una violación a derechos humanos. Esta problemática no solamente es un problema naciente de una institución o de una autoridad específica, sino una cadena de omisiones legislativas y judiciales por la cual este problema ha sido creciente y llega a tener repercusiones enormes tanto para la sociedad común como para las víctimas de primera mano y los familiares de desapariciones forzadas. Primero que nada, los derechos humanos violados. Ahora bien, ¿cuáles son estos derechos humanos violados a la luz de esta problemática? Primero, es pertinente mencionar que se vulnera el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de personas desaparecidas, previsto en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Mexicana Nacional, así como en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Antes de comenzar con la explicación teórica, me gustaría mencionar un poco del contexto en el cual ya vivimos y el cual ya se mencionó anteriormente. Creo que las cifras dicen más que 1000 palabras, pero también la realidad visual para la gente, la comunidad en general, sobre esta problemática es alarmante. El simple hecho de que medios internacionales de alto prestigio como tal la BBC, The Guardian o en general cualquier otro medio internacional haya documentado con rigor cómo el fenómeno de desapariciones forzadas se ha convertido en una crisis de derechos humanos a la luz y a escala, no solamente en el estado de Querétaro, sino en toda la República Mexicana, es crítico y es un excelente llamado de atención a que como tal el poder legislativo y en general cualquiera de los poderes del Estado tengan la visión, la convicción de poder entender y poder razonar más allá de lo teórico y de la simple fachada que podemos llegar a ser como tal los organismos de la Comisión de Desaparecidos Justicia, para que realmente tengan un acompañamiento digno todas las víctimas de familias de desaparecidos. Considero pertinente mencionar que parte de mi análisis, aparte de lo que hemos estado revisando en toda la materia de controles, es tomando como base el amparo interpuesto por Desaparecidos Justicia, lo cual hemos estado investigando y lo cual también hemos tenido contacto con la propia organización sobre esta problemática, no solo desde la visión de la asociación, sino desde la visión de las familias de desaparecidos en el estado de Querétaro. Una vez contextualizado un poco y empatizado un poco también con los derechos humanos y este molde, el cual es muy vivido a la realidad y tristemente no tenemos mucha conciencia sobre esto, vamos a centrarnos en la omisión del Congreso de Querétaro en su impacto a esta problemática. La Ley General en materia de desaparición forzada fue publicada en el 2017. En su artículo 9 transitorio, otorgó 180 días a las entidades federativas para armonizar su legislación local. El plazo se venció para el estado de Querétaro el 26 de junio del 2018. La omisión del Congreso no es una simple falla administrativa, como tal es una violación estructural de las autoridades, la cual perpetúa el sufrimiento, la impunidad, la desprotección, desesperación de familias desaparecidas. La reparación debe atacar las causas estructurales y no violentarlas. No basta con revictimizar y tratar de ponerse el saco después de que toda la sociedad mexicana haya visto la verdadera problemática de desapariciones forzadas. No basta con compensar, hay que transformar. Muchas gracias. Actualmente no hay ley como tal estatal, no hay marco normativo y sobre todo no hay voluntad política para esta problemática. Un excelente ejemplo de lo que puede hacer esta propia organización es el amparo que ya se concedió para la integración del Consejo Estatal Ciudadano. Sin embargo, sin ley no existe. Estos órganos no pueden funcionar adecuadamente. Y por eso, segundo punto, también se viola el derecho a la verdad.
entendido como el acceso a la información sobre las circunstancias de desaparición, el paradero de la persona y la posible participación de agentes o particulares en el caso. En este caso, las personas desaparecidas, los familiares de personas desaparecidas, aparte de no tener una respuesta oportuna, rápida, expedita de la autoridad, se les obstaculiza muchísimas veces para participar en el mismo proceso. Esto, aparte de revictimizar, como ya lo mencioné anteriormente,